Los retos de los padres. Ser padre es una bendición, pero también un reto. Cuando Jacob bendijo a su primogénito Rubén, le llamó el principio de mi vigor, es decir, el inicio de mi poder generativo. En cierto sentido, y solo en cierto sentido, el hombre solo es tal cuando genera otras vidas. Desde luego, convengamos que ser hombre es mucho más que ser padre, pero hoy hablamos de los hombres que también son padres. La Biblia nos muestra los aciertos y los errores de muchos padres. Hoy quiero destacar algunos de los retos de la paternidad, haciendo referencia precisamente a ciertos personajes bíblicos. Quizá no solo quienes ya son padres quieran oírme, sino también aquellos que contemplan la posibilidad de llegar a serlo. Y desde luego, me gustaría mucho que escucharan estas reflexiones aquellas mujeres que acompañan a los hombres en la aventura de ser padres. Te invito a que repases los pasajes bíblicos que iré citando y sus contextos, para que tengamos así una mejor comprensión de lo aquí expuesto. El primer reto de ser padre o de los padres, la visión. Primero de Samuel 16. Los hijos, dice la Biblia, son flechas en manos de valientes. Las flechas se disparan, se envían más allá de donde se encuentra el arquero. Igual pasa con los hijos. Vienen a la vida para ir más allá de sus padres. Llegar a su destino es ciertamente responsabilidad de los hijos. Sin embargo, dispararlos en la dirección correcta y con la fuerza adecuada es responsabilidad primaria de los padres. Jesé o Isaí, como también se le conoce al padre de David, preparó a sus hijos de acuerdo con lo que veía en ellos. A los mayores los hizo guerreros y al pequeño pastor de ovejas. A unos los invitó al banquete con Samuel y al otro lo dejó cuidando ovejas en el campo. Jesé organizó la vida de sus hijos y los agrupó entre sí. Por eso, cuando Samuel llega buscando al futuro rey de Israel, Jesé le presenta a 7 de sus hijos. Pero no es sino cuando Dios los hace a un lado que Jesé recurre a su segunda opción, David. El problema de Jesé no era de ninguna manera un problema de amor, no, el problema de Jesé era un problema de visión. Podemos decir que Jesé era cautivo de sus prejuicios, solo veía apariencia y estatura. En Jesús se hace cierto que lo que ves determina tus actitudes, tus decisiones y tus acciones para con tus hijos. Determina hacia dónde los diriges y la fuerza con la que los lanzas en tal dirección. Los padres siempre tenemos el reto de ser visionarios. Generamos hijos para lanzarlos más allá de nosotros mismos. Y esto requiere de la comunión con Dios, pues así junto con el Señor es que podemos ver las cosas de manera distinta a como hemos aprendido a verlas respecto de nuestros hijos. El segundo reto es el discernimiento. Génesis 24. Abraham es el padre de la fe. Le creyó a Dios y fue hasta donde Dios lo dirigió. Quiso lo mejor para su sobrino Lot y luchó por salvarle la vida. Fue bueno con muchos y próspero en sus negocios. También fue padre de un hijo débil. Él lo hizo débil y generó así una descendencia de primogénitos débiles,
Isaac, Jacob, Rubén. Abraham amaba tanto a su hijo que temía por Isaac. No quería que pasara por lo que él había vivido, ni que sufriera lo que él había sufrido. Así que para protegerlo, lo aisló de sus otros hermanos, lo sobreprotegió. La Biblia dice que a Isaac le dio todo lo que poseía, mientras que al resto de sus hijos solo les hizo algunos regalos. Génesis 25. Además, Abraham tomó por Isaac las decisiones más importantes de la vida de éste. Lo mantuvo en casa, cerca de él, donde podía observarlo, cuidarlo, pero también controlarlo. Sin preguntarle si estaba dispuesto a ello, dispuso de la vida de Isaac para ofrecérsela a Dios en sacrificio. Tan seguro de su propio saber y tan dudoso de los atributos pensantes de su hijo, decidió que Isaac no tenía la capacidad para elegir esposa. El problema de Abraham, me parece, es que no veía la presencia, el pacto de Dios vigente en la vida de Isaac. Abraham podía enumerar las cosas maravillosas que Dios había hecho en su vida. No dudaba de que Dios le había dirigido y le había acompañado en el camino de la vida, pero no creía que Dios pudiera hacer lo mismo, dirigir a Isaac. Bueno, detrás de la sobreprotección siempre hay menosprecio. Se sobreprotege, a quien se considera incapaz, débil, sin darnos cuenta de que somos nosotros los propiciadores de tal debilidad. El amor nos lleva a ver a nuestros hijos menos fuertes, menos capaces de lo que en realidad son. Como padres tenemos el reto de discernir, distinguir, separar, diferenciar. Somos llamados a desarrollar una tomografía espiritual sistemáticamente del carácter de nuestros hijos. Somos llamados a escanear a nuestros hijos en tercera dimensión para así descubrir sus fortalezas y sus debilidades. Y una vez que los hayamos discernido, escaneado, somos llamados a respetarlos y a permitir y a facilitar que, tomando ellos mismos sus propias decisiones vitales, estén en condiciones de asumir, de hacer propia la responsabilidad de sus propias vidas. Al discernir, es decir, al comprender a nuestros hijos, siempre encontraremos que son otros, no meros apéndices nuestros, ni los continuadores de nuestros sueños de vida. Quien discierne al hijo enfrenta el hecho de la otredad del mismo, porque cada hijo es otro, es decir, es diferente, desigual al padre y ajeno al mismo. En el discernimiento también se encuentra el reto de amar a aquel en el que no nos reconocemos, a aquel que con su otredad pone a prueba la solidez de nuestra propia identidad. El tercer reto es el reconocimiento, la afirmación. Lucas 3:22. Reconocer es examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancia, pero también es establecer la identidad de algo o de alguien. Reconocimiento es distinguir a una persona de otras. Creo que podríamos usar como sinónimo a tales definiciones la palabra valorar, es decir, determinar o estimar un precio o un mérito en cada uno de nuestros hijos. He conocido a muchos hombres inteligentes, capaces, prósperos, que también son hombres incompletos, fracasados, resentidos. En la mayoría de los casos que conozco, la raíz de su fracaso resulta de la relación tóxica con sus propios padres.
Sus padres los amaron, los apoyaron, los lanzaron con fuerza, a veces en la dirección correcta, pero no estuvieron dispuestos a reconocer que sus hijos habían llegado a ser ellos mismos, ni el mérito que ello implicaba, y a encontrar contentamiento en el ser de sus hijos. No es lo mismo ser Huyos que Tecnon. No es lo mismo ser el niño del papá, Tecnon, que aquel que ha alcanzado su plenitud como persona, Huyos. Todos los hijos tienen la capacidad para pasar de Tecnon a Huyos, pero no siempre los padres tienen la capacidad para reconocer que sus hijos son ya Huyos, es decir, hombres completos, hombres plenos. Tarea difícil resulta para no pocos padres el tener la capacidad de reconocer y validar el carácter propio del hijo y encontrar en él su contentamiento, es decir, en complacerse porque su hijo es otro, es él, es distinto al padre, es él mismo. No pocos padres se han quejado conmigo de que sus hijos son ahora más esposos de sus esposas y padres de sus hijos que hijos de sus padres. A algunos los ofende, hasta los enoja, a la mayoría los confunde y los provoca una crisis de identidad reconocer que su hijo se ha realizado. Pareciera que mientras más él es él, menos es el padre. Llegar a ser uno mismo no es cuestión de horas, ni de días, ni de meses, es cuestión de muchos años. Es un proceso constante que solo termina con la muerte. La madurez tarda, pero cuando ésta se persigue, se alcanza, a los 30 años o antes. Pero no es suficiente con que los hijos se conviertan en personas plenas, maduras, independientes. La madurez de nuestros hijos requiere de ser asumida, reconocida por sus padres y que encuentran en ellos su contentamiento. Los padres, especialmente los padres varones, tenemos el reto de no sentirnos intimidados por lo que nuestros hijos son, por lo que ellos han logrado en la vida. Insisto, nuestros hijos son otros, distintos a nosotros mismos, autores de sus propias historias y responsables de sus éxitos y sus fracasos. Salieron de nosotros, sí, pero no para convertirse en una extensión nuestra. No son nuestros clones, ni el material para nuestra realización personal. Son ellos, son de Dios, están próximos a nosotros, pero son otros distintos a nosotros. De ahí el reto que enfrentamos de reconocerlos como personas plenas, diferentes a nosotros y quizá hasta diferentes a lo que hubiéramos deseado que fueran, pero al fin y al cabo, ellos mismos. Y la evidencia de nuestro reconocimiento y validación de su ser ellos es el contentamiento que encontramos en quienes son ellos, en quienes son como personas. Contentamiento que no es otra cosa sino el sentirnos satisfechos porque han dejado de ser los niños nuestros para ser ellos, para ser a su manera. Desde luego, si tal manera es la manera de Dios, muchas mayores razones tenemos para nuestro contentamiento como padres. El contentamiento se hace evidente en el amor incondicional a nuestros hijos. Amor que se expresa en el reconocimiento a su identidad y en la disposición de acompañarlos en su lucha por ser plenamente ellos. Hablando cuando se nos pide que hablemos, opinando cuando se nos pide que lo hagamos y guardando silencio en tanto no se nos pide que hablemos. Lo que nuestros hijos necesitan más de nosotros, sus padres,
es que seamos nosotros mismos, no lo que fuimos ni lo que quisimos ser, sino que en este momento seamos padres dignos, íntegros y libres que contribuyen a la generación de hijos dignos, íntegros y fuertes e igualmente libres. Si todavía no conocemos a fondo a nuestros hijos, si todavía no sabemos bien a bien quiénes son, esforcémonos en oración y discernimiento espiritual para conocerlos. Si todavía no los soltamos, si insistimos en no respetar sus espacios, es tiempo ya de que los dejemos de ser ellos, otros diferentes a quienes nosotros queremos que sean, a otros diferentes a quienes queremos hacerlos. Si todavía no los reconocemos, si no los apreciamos y respetamos como otros, aceptemos ya que son ellos y no un mero apéndice nuestro. Porque, mis hermanos, amigos, compañeros de paternidad, no se trata solo de ser padres. Hay que ser el padre que cada uno de nuestros hijos necesita en la etapa de vida en la que se encuentra, en su aquí y en su ahora. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Feliz Día del Padre. Que Dios los bendiga.